Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio de conversaciones en línea realizado por Hospital Digital para entregar a ustedes información y recomendaciones para el autocuidado de la salud. Mi nombre es Gonzalo León y hoy estaremos conversando sobre el sarampión, una enfermedad que está probablemente muy presente en el imaginario colectivo de todos nosotros y que en otros lugares del mundo ha dado bastante de qué hablar en el último tiempo tras la detección de algunos brotes, ¿no? Esto a pesar de ser considerada por años una enfermedad erradicada, tal como ocurre en nuestro país. Desde el año pasado, el Ministerio de Salud ha estado ejecutando un plan de vacunación para prevenir el sarampión en niños y niñas, justamente para evitar estos mismos brotes y su reaparición en Chile. Pero ¿por qué es importante prevenir y cómo acceder a esta vacuna? Es parte de lo que hoy abordaremos en esta sesión. Y para esto nos acompaña la doctora Marcela Potín, pediatra infectóloga, quien es también presidenta del Comité de Prevención de Infecciones asociadas a la atención de salud y asesora médica del vacunatorio en la Clínica San Carlos de Apoquindo y Red de Salud UC Christus. Buenas tardes, doctora, y muchas gracias por estar conectada con nosotros el día de hoy. Antes de comenzar la entrevista, les recuerdo a todos que durante la conversación pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del chat como siempre. Doctora, para partir vamos a comenzar con lo más básico tal vez, que es explicándole a la gente qué es el sarampión y cómo esta enfermedad se puede transmitir entre las personas. Ya, bueno, el sarampión es una de las clásicas enfermedades exantemáticas o peste, ¿no es cierto? Es una enfermedad muy transmisible muchísimo más que coronavirus, que anta, que la mayoría de las enfermedades infecciosas que conocemos. O sea, una persona puede infectar en promedio a 18, una persona contagiosa en un espacio pequeño y por pocos minutos, ¿no es cierto? No requiere un contacto prolongado, porque se transmite por vía respiratoria, es decir, por gotitas pequeñas que quedan en suspensión en el aire. Entonces una persona puede haber estado con sarampión, por ejemplo, en un ascensor, se bajó y por un periodo variable queda el virus suspendido en el aire y puede entonces esto infectar a una persona. Así que lo primero es decir que es una enfermedad muy contagiosa y que se transmite en forma eficiente entre las personas que no han tenido una vacunación o que no han tenido la enfermedad. Se transmite por vía aérea, como digo, y es una enfermedad que produce inicialmente un cuadro como bastante inespecífico, ¿ya? Que puede ser fiebre, tos, malestar general, ojitos rojos, ¿no es cierto? Puede haber también secreción nasal y con el pasar de los días aparece en algunas personas unas lesiones adentro de la boca, como al lado del vestíbulo, en esta parte preinterior, que se ven como granitos de sémola, ¿ya? Que se llama Koplik. Eso es algo que debiera hacernos pensar no en hongos, como uno piensa en las boguitas, qué sé yo, sino que pudiera tratarse de esto, si es que hay un contexto de fiebre, ¿cierto? Luego, en este momento, es un momento clave para pensar, porque hasta ese momento era una fiebre más, ¿no es cierto?, con una peste más de los niños que son varios. Luego aparece más intensamente la tos, el decaimiento, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer manchitas en la cara, detrás de las orejas, detrás del cuello, y que van bajando desde arriba hacia abajo en el cuerpo, hacia los pies, de cabeza a pie, que son siempre más intensas en el tronco, menos en las extremidades, brazo y pierna, y que son de carácter rojo, vinoso, oscuro, digamos, en general se ven bien confluentes, es decir, es bastante llena la piel, se encuentra bastante llena de lesiones, son como un poquito solevantadas, a veces parecen como una alergia incluso. Okay. Y bueno, el paciente se puede comprometer en ese momento más, ¿no es cierto? Normalmente un sarampión da mucho decaimiento, ¿no? En general las personas no pueden andar trabajando o ir al colegio con sarampión porque habitualmente se sienten bastante mal. Estoy hablando de sarampión en personas que no han tenido ni vacuna ni enfermedad natural. Los vacunados pueden tener un cuadro un poco más leve, ¿no es cierto? Y podrían circular, ya, lo cual es bastante peligroso también. Pero hay una pequeña proporción de personas vacunadas que hacen sarampión. No es una proporcional. O sea, para las personas que no han tenido nunca sarampión y que se contagian por primera vez, los síntomas podríamos decir que son claramente reconocibles a través de lo que usted describe y sobre todo aparentemente por este enrojecimiento de la piel, ¿o no?
O sea, no tanto, porque piense usted que nosotros tenemos muchas pestes hoy día. Tenemos dengue, tenemos zika, tenemos pestes por enterovirus. Hay una cantidad de virus que producen cuadros bastante similares. De hecho, la experiencia es que los médicos jóvenes que no han visto sarampión, en general no hacen el diagnóstico y buscan otras causas como las que les dije y no piensan en sarampión. Ese es uno de los problemas que tenemos, porque en fondo, como no hay muchos casos, la experiencia en ellos es baja. O sea, antes hacíamos el diagnóstico todos, los becados que estaban en formación, hasta los internos de medicina y de enfermería, pero ahora es más difícil por lo que le digo. ¿Ah? Ahora, importante decir también que los lactantes o personas con las defensas bajas pueden evolucionar a neumonía. La neumonía por sarampión es una neumonía grave. También pueden producir encefalitis. Ya la encefalitis sarampionosa es muy grave, en el fondo de inflamación del cerebro que no tiene tratamiento alguno. Claro. Doctora, justamente para allá apuntaba mi siguiente pregunta, que es, ¿a quiénes afecta principalmente el sarampión? Al parecer son no solamente niños, a pesar de que uno asocia probablemente el sarampión con la etapa de la infancia, ¿no? Sino también puede atacar, al parecer, adultos, y justamente de qué manera los puede afectar según la etapa en que se encuentren de su vida. Así es. Pero es importante entender que desde el año 60 más o menos en adelante en Chile tenemos vacunas. Entonces, la verdad es que adultos que hagan sarampión es menos probable, y los casos que tenemos generalmente son en personas que se han vacunado hace muchos años atrás o que no tienen vacuna o que provienen de otros países y que a lo mejor no se han vacunado. ¿Se fija? O sea, chilenos, así brotes de sarampión nosotros no tenemos en el país. Pero sin embargo hay un grupo de niños que sí son muy frágiles porque, como usted sabe, la vacuna parte al año de vida. Entonces, los niños menores de 1 año pueden hacer sarampión, y precisamente es en ellos donde se puede confundir con otras pestes, porque son estos niños que tienen estas otras pestes, enterovirus, enfermedad de Kawasaki, distintas manifestaciones que hacen confundir, ¿no es cierto?, y no diagnosticar. ¿Qué riesgos corren estos niños en el fondo que se puedan contagiar de sarampión más allá de lo que usted explicaba recién, de estas complicaciones más graves? Bueno, un niño sano habitualmente lo pasa bastante mal, deja de comer, puede tener complicaciones menores como una otitis media aguda, también puede tener neumonía, pueden tener diarrea con frecuencia, tienen síntomas digestivos los bebés menores de 1 año, y están con fiebre varios días. Ahora, si tienen defensas alteradas, ya sea por cánceres, enfermedades congénitas, etcétera, la enfermedad se puede diseminar y producir un cuadro fulminante, ¿no es cierto?, sobre todo con compromiso respiratorio, que el tratamiento es solo soporte, no tenemos tratamiento causal. Entonces son complicaciones bastante serias, en algunos casos minoritarios, incluso puede ser letal, y probablemente eso llevó a la autoridad en su momento a hacer que la vacuna contra el sarampión sea obligatoria al año de edad, ¿no? Así es. Gracias a la vacuna, ¿cuál es la situación actual, digamos, del sarampión en Chile? Usted ya algo adelantaba al respecto. Sí, nosotros tenemos una situación realmente que nos debe llevar a sentirnos orgullosos, porque efectivamente brotes de sarampión no vemos hace mucho tiempo, y los pequeños brotes que ocurren de 3 o 4 casos en realidad relacionados, ¿no es cierto? Y son brotes porque se trata de una enfermedad que está controlada, eliminada, incluso que es una versión mayor en términos de la eliminación, de la, digamos, disminución de la circulación del virus. O sea, estamos en una situación ideal, pero si este virus entra y produce 2 o 3 casos, hablamos de un brote que para la gente puede ser extraño, ¿no es cierto? Y nuestros brotes en Chile son de ese nivel, digamos, 3, 5, a veces en un bus ocurren más contagios. Y precisamente el gran problema de esta enfermedad es la contagiosidad, como le digo, que es tremenda. O sea, no tiene nada que ver con lo que uno conoce de otra enfermedad infecciosa y por ejemplo, con el SARS-CoV-2. Ahora, nosotros prácticamente, como le digo, no vemos sarampión en niños, sí vemos casos, ¿no es cierto?, importados. Eso es lo que estamos viendo. Y cuando llegan estos casos, generan algunos casos, contactos, sobre todo en bebés menores de 1 año, son los de riesgo, personas que han perdido la inmunidad, porque sabemos que la inmunidad del sarampión vacuna no es para toda la vida, la inmunidad del sarampión enfermedad pareciera que sí,
pero también hay que recordar que tenemos cada día más personas con trasplantes, ¿no es cierto? Que esas personas, en especial los trasplantes de la médula, ¿no es cierto?, ósea, es como prácticamente partir de cero en términos de todo lo que es sistema inmune, memoria de inmune. Entonces esos pacientes son como naive a todos los agentes y hay que empezar a vacunarlos de nuevo, ¿ya? Perfecto. Así que tenemos a estas personas que son de altísimo riesgo, como te digo, también. Como ¿Ya? mencionábamos al inicio, en algunos países, especialmente en Europa, ha habido preocupación, una importante preocupación justamente a partir de algunos brotes que han ocurrido en el fondo de sarampión, porque se habla incluso como de una reaparición de una enfermedad que ya está erradicada y hoy día, sobre todo con el COVID-19, hemos visto de qué manera las enfermedades pueden pasar de un lugar a otro muy, muy rápidamente. ¿Existe ese temor en Chile actualmente? Sobre todo que han llegado, hoy día los viajes son mucho más comunes que antes y llegan personas también, como dice usted, del extranjero que pueden traer estos casos importados. Claro, las personas del extranjero que llegan también pueden ser chilenos, ¿ah? No quise decir Sí, que los claro. migrantes sean los que traigan esto. Muchas veces lo que nos traen son personas chilenas que viajan y se contagian y traen el virus acá. Por eso que nosotros indicamos vacunar a los bebés, después podemos conversar de eso cuando viajan, ¿ya? Y algunas personas también tienen que vacunarse de sarampión. Entonces, bueno, en Europa el problema ha sido bien catastrófico porque esta no es una enfermedad erradicada. Erradicada es como el ideal, ¿no es cierto? Es lo que se considera la meta, el sueño, ¿no es cierto?, de la enfermedad infecciosa, pero en el mundo solo hemos podido erradicar la viruela y 2 virus polio, ¿ya? Todavía nos falta uno, pero otras enfermedades erradicadas no hay. Entonces, esta, como yo le decía, está eliminada, que es en el fondo mantención sin casos por un periodo de tiempo, pero no está erradicada. ¿Ya? Erradicada significa no tener ni un caso en ninguna parte del mundo durante un periodo largo, certificar eso. Entonces, en Europa lo que ha pasado es que hay fuertes grupos antivacunas, ¿ya? Y son nichos, entonces, de grupos, personas que se reúnen en torno a estas ideas, tal vez de una vida natural, más sana, al aire libre, y que ellos consideran que en este sentido el exponerlos a vacunas es algo antinatural, ¿ya? Y consideran incluso que las enfermedades pueden ser una mejor forma de responder desde el punto de vista de la inmunidad de los niños y de las personas, lo cual es una aberración, por supuesto, porque en ese proceso de responder se pueden enfermar gravemente, complicar o incluso morir. Entonces, estos grupos de personas más inmigrantes que han tenido también y que han llegado desde luego a una condición social bastante precaria y que todavía es difícil por el volumen hacerse cargo de ello, también han generado brotes gigantescos, no solo en Europa, también en Estados Unidos, ¿no es cierto?, por estos grupos antivacunas, por lo cual Estados Unidos, que tenía una política muy abierta de vacúnese quien quiera, igual que Italia, Francia, ¿no es cierto?, con coberturas de vacunación muy bajas, ahora tienen políticas más duras. Esperemos que esto no nos pase en Chile. Nosotros tenemos buenas coberturas de vacunación, gracias a Dios, y gracias a la prudencia de los papás chilenos. Claro. Bueno, y justamente hoy día, como también mencionábamos al principio, hay una campaña en curso impulsada por el MinSal y que esta es válida hasta el 31 de marzo, en principio con posibilidad de extenderse, ya que hay una meta de alcanzar la inmunización de al menos el 95% de los niños que son el público objetivo de esta campaña. Vamos a ver ahí luego en la pantalla un recuadro con la información principal de esta campaña de vacunación y mientras tanto quería preguntarle, doctora, ¿qué consiste esta campaña básicamente? Bueno, esta campaña consiste en vacunar a todos los niños entre 13 meses y 5 años de edad, 5 años, 11 meses, 29 días, ¿no es cierto?, en forma gratuita en todos los centros de vacunación, públicos, privados, con el objetivo de, por un lado, como yo le decía, antes pensábamos que con una dosis de vacuna era suficiente. Hoy día sabemos que hay una pequeña proporción de personas y de niños también, como un 3% más o menos, que no responde a la primera dosis. Entonces, si usted todos los años va acumulando ese 3%, al cabo de un periodo, es un grupo no menor,
Si esto a usted le suma los niños que no se vacunan, que en Chile son como que no se vacunan porque no llegan al vacunatorio, porque los papás olvidaron, por, en fin, por diversas razones, o por pequeños grupos antivacunas, que afortunadamente no son muy numerosos, se suma también como alrededor de un 5 o 6% más. En total podemos llegar a un 10% de niños que todos los años quedan desprotegidos, ¿se fija? Entonces, si usted lo suma, va siendo una población, si la cohorte de niños es de alrededor de 240, cada año van quedando 24.000 niños aprox sin inmunidad. Entonces, eso al cabo de 4 años, 5 años, son 100 o 125.000 niños. Entonces, es necesario cada 5 años hacer estas campañas que se repiten en ese lapso, precisamente por esta razón. Perfecto. Entonces el llamado es que los padres lleven a sus niños y niñas de entre esta edad, 13 meses a 5 años, a los centros de públicos y privados de vacunación, ¿no? Esto es independiente de que los menores estén vacunados o no, ¿son todos los de esta edad? Sí, esto es una, en el fondo es una segunda dosis para los que hayan recibido, y los que no han recibido es una dosis Una que primera era dosis. necesaria y que está atrasada. Perfecto. ¿Y acá Es una cómo es el dosis proceso? adicional, perdón. No significa que el resto del calendario cambie. Esto es como un plus, se agrega al calendario normal, ¿no es cierto? Si el niño tiene todas sus vacunas y recibió esta dosis, no quiere decir que no reciba la próxima vacuna de sarampión, ¿cierto? Perfecto. Y acá las personas que tienen que hacer, acercarse directamente en un consultorio o en el caso de ser parte del sistema privado, a un vacunatorio privado que esté en convenio y solicita la vacunación de su hijo o hija, ¿no? Sí, claro, exactamente. No necesitan ningún documento de pediatra ni de médico para esto. Los niños tienen derecho a vacunación con vacunas del Plan Nacional sin ningún tipo de certificación en este caso. Eh, y, y quiero también decir que esta vacunación implica también papera y rubiola. La papera y la rubiola son enfermedades importantes también. La rubiola, nosotros sabemos que es un virus, es una enfermedad que es causada por un virus que en el niño puede ser relativamente benigno, pero en el feto puede ser desastroso, puede producir malformaciones graves. Y la vacuna de rubiola es una vacuna extraordinariamente eficaz, ¿ya? Sin embargo, se aplica junto con el virus sarampión, y la vacuna de papera, ¿no es cierto?, parotiditis, que también es importante reforzarla porque tenemos, como tuvimos hace poco, ¿se acuerda?, un brote de papera en Chile. Sí, sí, justamente. ¿Qué más nos puedes contar sobre esta vacuna? Es la vacuna trisvírica, que se llama así justamente porque cubre no solamente el sarampión, sino que, como ustedes bien mencionaban, la rubiola y las paperas. Y ¿cómo está compuesta? ¿Qué contraindicaciones tiene para que la gente tenga también confianza en llevar a su hijo a vacunarse, ¿no? Bueno, esta es una vacuna bastante conocida, antigua, ¿no es cierto?, que usamos, como le decía yo, por lo menos la del sarampión desde el año 60, la de paperas desde el año 90, y es una vacuna a virus vivo atenuado, es decir, son los virus que están en una condición en que se dividen en el organismo, pero no llegan a producir enfermedad. Es una vacuna delicada en términos de cadena de frío, pero que funciona muy bien en temperaturas de 2 a 8 grados, y que su perfil de seguridad es muy alto. Las molestias que produce en general en personas sanas, entre 5 y 12 días a veces puede tener uno un pequeño malestar en términos de ganglios en el cuello, una curva febril elevada, pero en general leve, no es una gran fiebre, y manchas en el cuerpo. Ya esos son básicamente. Ahora, la contraindicación que tiene esta vacuna es el tener una deficiencia inmunitaria grave, ¿cierto? Porque, como yo le decía, es una vacuna viva que se divide en el organismo, y a pesar de que están atenuados hay algún riesgo, entonces no se recomienda, y por eso es una pregunta que se les hace en el vacunatorio, que los papás tienen que entender: niños con cáncer, con radio, quimio, inmunodeficiencias congénitas de estas graves, ¿no es cierto?, trasplantes. En algún periodo se puede, pero tienen que estar ya recuperados su sistema inmune para poder recibirla. Claro. Va a ser un poco redundante la pregunta, pero ¿por qué es importante inmunizar entonces a los niños? Como para recalcar este llamado que estamos haciendo en el fondo a que los padres lleven
a sus hijos a vacunarse contra esta enfermedad? Bueno, es importante porque, por varias razones. En lo individual, por el niño, porque como yo le explicaba, hay una proporción de niños, sobre todo bebés y niños menores de 5 años, que pueden hacer una enfermedad más complicada, que pueden estar varios días decaídos y que algunos de ellos, sobre todo los menores de 1 año, pueden hacer neumonía grave y sobre todo después de eso a veces vienen infecciones por bacterias agregadas a la neumonía del sarampión y porque desde el punto de vista del resto de los niños y de la sociedad, porque como yo les decía, hay gente que no se puede vacunar por ahora o nunca, porque va a tener toda su vida una inmunodeficiencia y eso hace que ellos deban ser protegidos de forma solidaria por el resto de la población. Fija, porque además uno nunca sabe, hoy día uno tiene un niño sano, pero mañana puede ser un niño enfermo que requiera quimioterapia, trasplantes, ¿no es cierto? Y transformarse en uno de esos niños frágiles. Esperamos que la sociedad en eso y todos los niños protejan, ¿no es cierto? Porque sabemos que el contacto entre niños en los colegios, a las cunas, es estrecho y esta enfermedad puede ser muy grave para ellos. Y desde el punto de vista de la comunidad en general, para bloquear cuando entran estos casos. Se fija, cuando entran estos casos a Chile, ¿por qué no tenemos grandes brotes? Porque la población se ha vacunado bien y se ha revacunado varias veces. Ha habido varios planes de vacunación que buscan justamente pesquisar a los que no se han inmunizado o los que han perdido la inmunidad porque llevan muchos años después de la vacuna. Un poco haciendo el símil con lo que pasa en esta pandemia con el coronavirus, acá lo importante, justamente como usted decía, es la vacunación. La vacuna nuevamente viene a salvar vidas y a mejorar la calidad de vida de las personas, finalmente. Ahora, nos hemos concentrado básicamente en niños, pero ¿qué pasa con los adultos, por ejemplo? ¿Hay adultos que no hayan recibido esta vacuna o que hayan quedado un poco en desfase con la segunda dosis o bajo una inmunización? Sí, la verdad es que hay una pequeña proporción de adultos y precisamente esas personas son las pocas que se enferman en caso de ingreso del virus al país, ¿cierto? Ujú. Pero es una pequeña población, afortunadamente, porque, como le decía, ya hace 60 años que estamos vacunando contra el sarampión en Chile, entonces la verdad es que los sobre 60 años también tienen la historia casi razonablemente segura de haber hecho sarampión. Fija, entonces personas de 70 años que no va a haber nunca con sarampión en Chile, muy poco probable. Pero bajo 60, si no han tenido revacunación, significa se vacunaron en la infancia, pudieran haber personas que efectivamente son frágiles todavía a hacer la enfermedad. Y esperemos que en ellos la enfermedad no sea tan grave porque hayan recibido una dosis al menos de vacuna, pero puede ser molesta y puede llevar a pérdidas de días laborales y sobre todo a contagiar a más personas. Fija. Por supuesto. Cosa que nadie quiere, sobre todo en este contexto de pandemia, ya sumar otra enfermedad sería un poco mucho. Doctora, vamos a empezar a ver algunas preguntas del chat y nos llega una pregunta que dice si es que esta segunda dosis, en el caso de menores que ya recibieron la primera dosis, es igualmente obligatoria. Sí, es una vacunación obligatoria, la vacunación del sarampión. Así que yo les pido que por favor adhieran porque les expliqué las razones. Yo quisiera no tener que decir que es obligatorio, sino que, o sea, yo lo voy a hacer porque de verdad veo todas las ventajas y porque mi niño puede ser precisamente de ese grupo de 3% de niños que quedan sin respuesta inmune, porque así es, digamos, el sistema inmune no es perfecto. Claro. Perfecto. Acá otra pregunta es justamente en relación con los adultos. ¿Cómo alguien puede hacer para vacunarse, como para asegurarse en el caso de que no haya recibido la vacuna o se haya quedado desactualizado? En el caso de los adultos, bueno, los adultos cuando se encuentran en riesgo, cuando viajan, ¿ya? Porque como les digo, en Chile no circula este virus, está interrumpida la circulación. Ujú. Pero cuando viajan hay que revisar, digamos, esa situación y de hecho hay un grupo que son los nacidos entre 70 y 80, entre el año 70 y el año 80, que recibieron una dosis un poco menor y que clásicamente les recomendamos a ellos ponerse una dosis de vacuna trivírica sarampión, papera, rubiola cuando viajan. El resto, si han recibido sus vacunas en la infancia o han estado en alguno de los revacunaciones que ha hecho el Ministerio, debiera estar
tranquilo. Mm. Justamente una de las otras preguntas que llegó es alguien que dice, tengo 43 años y hace tiempo me fui a vacunar por viaje y me ofrecieron gratuitamente vacunarme con la 3 vírica. Justamente al parecer esto es por lo que usted menciona, por el sarampión en una generación que quedó con una dosis un poco menor. Bueno, sí, exactamente, esa es la idea. Y la idea es que todos tengamos al menos 2 dosis de vacuna. ¿Se fija? Ujú. Separadas por un mes, por 5 años, por 10 años, pero al menos 2 dosis. Si tenemos más, mejor. Porque es importante entender que como ya no hay virus en nuestro país, el sistema inmune ya va olvidando un poquitito, ¿no es cierto?, la inmunidad si uno no le pone estos recordatorios, ¿ya? Antes, como teníamos circulación de virus, temporalmente, cada cierto tiempo en el colegio había un caso y uno, de alguna manera, su sistema inmune decía, ok, aquí necesito reforzar esto, Ujú. pero eso ya no ocurre. Entonces dependemos full de las vacunas, enteramente de las vacunas. Exacto. Ahora, surge la duda ahí, las personas de esta generación que usted habla del año 70 al 80, si no me equivoco, ellos pueden también acudir a un vacunatorio para solicitar una segunda dosis y ponerse al día en cuanto a su inmunización, No, por o ahora no, solamente en caso porque de el viaje. riesgo es el viaje, porque como le digo, como no circula, o sea, si tuviéramos otra situación, es probable que sí. De hecho, cuando tenemos, por ejemplo, pequeños brotes asociados a algún centro, algún lugar, colegio, centro hospitalario, ahí sí se vacuna en forma ciega a todas las personas. Se fija, se vacuna como para hacer una especie de bloqueo inmunológico y producir este estímulo de refuerzo en todos los que han estado en ese contexto, independiente de la edad, ¿ya? Ujú. Otra pregunta que recibimos aquí es ¿cuándo parte esta campaña de vacunación para niños? Esta campaña ya está en curso, ya está en curso hace rato, por ahora hasta el 31 de marzo, no se sabe si se va a extender, porque efectivamente nos falta trabajo y yo creo que los pediatras hemos sido un poco en eso, hemos estado distraídos, yo diría, con COVID, con preocupación de distintas cosas, de completar el esquema de vacunación y de repente yo creo que se nos olvida esto que está esta campaña y si los papás no nos preguntan, quedan estas cosas pendientes como en el aire, ¿no es cierto? Ahora, habitualmente, si van al vacunatorio por otra vacuna, se lo recuerdan, pero el programa está en curso. Perfecto. Bueno, justamente una de las razones por las cuales quisimos hacer esta sesión en particular sobre sarampión es para impulsar a las personas que vayan a vacunarse y contarles que esto existe, que está disponible, como usted bien dice, hasta el 31 de marzo en principio, pero con altas probabilidades de que se extienda para alcanzar la meta, digamos, que se propuso para este año. Así que hay que estar atentos en el caso de que haya una extensión de esa campaña. Otra pregunta que nos llega acá, ¿sí? Quería aclarar en relación a los niños menores de 1 año que viajan, ¿ya? Ellos Ujú. también se comportan como grupos de riesgo. Entonces, si un niño a los 11 meses o a los 8 meses va a viajar fuera de Chile, entre los 6 y los 12 meses se puede poner esta vacuna, tiene que vacunarse, ¿ya? Porque de nuevo puede encontrarse con alguien en los aeropuertos, en los lugares de destino. Así que eso es súper importante recordar. Y esos bebés, después cuando vuelven a Chile y van creciendo, se ponen igual su esquema de vacunación, no se reemplaza, se agrega. Perfecto. La otra pregunta que llega es si es que esta vacuna efectivamente inmuniza al 100% o de alguna manera uno puede volver, puede enfermarse igual y no desarrolla los síntomas más graves. En general, como le decía, el 97% de las personas sanas responden adecuadamente y montan una buena respuesta, pero hay una proporción que por alguna razón que todavía no conocemos los médicos ni los investigadores en inmunología, hay un 3% de personas que no responden. Pero sí, de ese 3%, si usted le pone una segunda dosis, la mitad de esos sí responde, ¿se fija? Entonces, por eso también es importante que estas personas no se den por vencidas. No sabe, nadie sabe quién tiene eso porque no hacemos anticuerpos, que no vale Claro. la pena. Pero con una segunda dosis uno dice, ya, reduzco ese porcentaje que puede quedar. Ahora, de los vacunados que hacen sarampión, en general hacen un sarampión bastante menos grave, ¿ya? Eso es importante también, o sea, se atenúa. Se atenúa. Y Súper, eso hace un poco difícil el diagnóstico también, como yo les decía, porque no es tan típico. ¿eh?
súper buen punto. De hecho, la siguiente pregunta que tenemos acá es cómo se puede reforzar que los equipos de salud mejoren el diagnóstico. Mire, la verdad es que se han hecho, hay una capacitación, de hecho, precisamente en diagnóstico de sarampión clínico que está disponible ya y que a lo mejor te la podría después poner en este formato, Claro. que va orientada a eso, al reconocimiento clínico y al pensar más amplio cuando llega en especial un bebé, ¿no es cierto?, con estas características y o un adulto y en especial en los viajeros. En los viajeros ya no solo hay que pensar en dengue, chikungunya, enterovirus, ¿no es cierto?, y otras cosas, hay que pensar en sarampión. ¿Ah? En especial en estos tiempos, por ejemplo, países como que tienen problemas sociales graves, tienen epidemias y endemias de sarampión en sus lugares habituales, entonces esas personas, los viajeros que retornan, tienen que tomarse, entonces tiene que hacerse una notificación, esta es una enfermedad de notificación obligatoria, por ley, sujeta a multa, y es por esto, se fija, que debe ser una notificación inmediata, ¿ya? Inmediata, por la vía más expedita, idealmente telefónica al Ceremi, y se deben tomar muestras ya de sangre y de secreción nasofaringea para identificar el tipo de virus que hay, para ver de dónde viene, porque eso también nos permite caracterizar mejor los brotes, ¿no es cierto? Y confirmar el diagnóstico, desde luego. Y eso se envía al Instituto de Salud Pública, no tiene costo para los pacientes. Y en este caso, ¿quién notifica? ¿Es algún laboratorio, el vacunatorio o el paciente el que está obligado? El médico que recibe al paciente y que sospecha, no necesita tener una confirmación, un cuadro de libro, no. El médico que sospecha, viajero febril con manchas en el cuerpo, por favor notifiquen, porque eso puede ser sarampión, ¿ya? Tiene una alta probabilidad de ser. Ahora, justamente en ese punto, ¿cuáles son las zonas de más riesgo donde, en el caso de que alguien que viaje, a pesar de que hoy día los viajes están un poco restringidos, pero en el futuro, si alguien quisiera ir a algunas zonas en particular donde hay más riesgo de contraer sarampión, como para prevenir también a las personas? Bueno, varios países de la Europa oriental, ¿no es cierto?, incluyendo Alemania, ya que ha tenido brotes súper importantes, por lo que decía ya en Francia, en Italia, en Reino Unido, prácticamente en todos los países europeos ha habido brotes y ahora con el tema de la pandemia, las coberturas de vacunación normales, digamos, han bajado. Entonces, en la medida que la gente empiece a viajar, este es un tema que tiene que ser de cuidado, porque podemos salir de un tema y caer en otro. ¿Ah? Y es muy probable que la gente terminada esta pandemia compre pasajes, decida subirse a un bus, irse a Argentina, porque estamos todos con esta situación. También Estados Unidos, como le decía, tuvo también casos, y en América Latina prácticamente todos los países, con énfasis en Venezuela, que ha estado con problemas gravísimos de sarampión, ha mejorado un poco, pero son prácticamente todos los países de América Latina son de riesgo. Pero mucho más Europa, ¿eh? Mucho más Europa, yo le diría que esos países son de riesgo, y hay que estar cuidando el tema, como las opciones que tenemos en Chile de salir mejor protegidos. Claro. O sea, básicamente el llamado es tanto a adherir a la campaña de vacunación para niños y niñas que está impulsando el Ministerio de Salud, como decíamos, hasta el 31 de marzo, con probabilidad de extenderse, pero también a los adultos que viajan, principalmente como los principales destinos a los que van chilenos dentro de Latinoamérica y también Europa y Estados Unidos, para que tengan la prevención de vacunarse y protegidos y no traer un virus que pueda provocar eventualmente un brote o peor aún una epidemia. Aquí ya no queremos más epidemias justamente. Nadie quiere. Sí. Falta decir solamente, doctora, ya le doy la palabra, que en el chat va a aparecer un link donde ustedes pueden encontrar información. Es un link con preguntas y respuestas sobre el sarampión y en particular la campaña de sarampión que elaboró el equipo de Salud Responde, para que puedan tener ahí más información que complemente la entrevista y la información que nos entrega la doctora Potín. No, doctora, ¿usted quisiera agregar algo más, alguna información que considere importante de agregar antes de cerrar la sesión de hoy? No, yo quisiera apelar a la conciencia de
de ciudadano y de deber, ¿cierto? Porque hoy día estamos en unos tiempos muy convulsionados en que todos alegamos por nuestros derechos, lo cual está muy bien, pero este tema de las vacunas es precisamente un ejemplo de cómo tenemos deberes y responsabilidades por el vivir en sociedad. Si uno vive en una cueva, arriba del cerro, probablemente podría no vacunarse, pero si uno decidió vivir en sociedad, no puede de ninguna manera decidir no vacunarse para el COVID, para el sarampión, para lo que sea, porque eso tiene no solo un impacto en mí, en mi hijo, en la persona individual, sino también en la sociedad. Y ahí es una decisión que tiene que ser tomada responsablemente y solidariamente. Exacto. Bueno, doctora, agradecemos nuevamente por su tiempo, la disposición a dar o participar en esta conversación. Y a todos ustedes los dejamos desde ya invitados, sobre todo para conectarse a la sesión del próximo martes, sobre todo invitadas, el próximo martes a las 14 horas, porque estaremos hablando sobre cómo podemos prevenir el cáncer cérvico-uterino. Y les agradecemos también por conectarse y les recuerdo que pueden encontrar la grabación de esta y de las sesiones anteriores de Hablemos de Salud en el canal de Hospital Digital en YouTube. Ahí van a ver el link también en la pantalla. Así que esperamos vernos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.